conversando aquí en los estudios con el periodista y analista político Augusto Álvarez Rodríguez. Augusto, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Sí, te agarramos revisando reacciones seguramente. Exactamente. Desde el punto de vista político, la situación con la oposición, ¿cómo vienen los tiempos este segundo año? ¿Cómo arranca este segundo año para ti la gestión de Pedro Castillo y a su vez la del legislativo? Pues la verdad muy mal, porque ya hemos tenido un montón de números y una ensalada de números y en las entrevistas también se repiten las mentiras que ha dicho. Pero lo que más me preocupa es que es un presidente que lo que nos ha explicado ahora es que cree que todo está yendo muy bien en el Perú. Y la verdad de las cosas es que no están yendo bien. Y entonces lo que nos ofrece es seguir insistiendo, insistir en la misma receta. Yo creo que un año más con esta receta no nos lleva a ningún lado. Es un presidente desubicado que lo que nos plantea es un país que todos nos preguntamos, ¿es el país donde yo vivo? Y ese no es el país donde vivimos. Y lo segundo, mira, como escuchando en el programa, un mensaje de un presidente que deja descontento al presidente de CONFIEP y a Vladimir Cerrón, es que no le gusta a nadie. Es un presidente aislado, que ya la gente está con un rechazo de 3 de cada 4 peruanos lo rechaza. La inversión privada está muy preocupada. ¿Quién respalda al presidente Castillo? Es una buena hoy día? pregunta. ¿Quién Nadie. respalda hoy al presidente? Entonces a mí me parece que es un náufrago en términos de ideas, de contenido de políticas públicas. Pero súmale a eso, hay que sumarle que el presidente Castillo es, mira, es muy duro decirlo, pero a todas luces, por los testimonios que van saliendo, es un delincuente. Entonces estamos hablando de una persona que es muy inepta y que es un ladrón. Y los indicios y todo lo que les están contando, Bruno Pacheco, lo que viene del señor Silva, etcétera, a mí me parece que estamos en una situación muy, muy complicada de un presidente que no sabe dónde está parado. Me da la impresión, no sé, pero con toda la gente con la que le pregunto, que no sabe lo que está leyendo, que lee un papel que ni siquiera entiende lo que dice, que repite cifras que le dicen, y a mí la verdad que me apena mucho, pero los ministros tienen por obligación, que me corrija Meche, tienen que aprobar el mensaje presidencial. Esto lo tiene que haber aprobado el ministro Graham, del ministro de Economía. Él avala este mamarracho de números, de cifras que nos dicen que hay un país que todo camina cuando la inversión privada está estancada. Es un país donde la gente está comiendo cada vez menos. Es un país que no es el país que nos cuenta Pedro Castillo. Muy bien, vamos a quedarnos con Augusto Álvarez Rodríguez hasta un rato más, así que vamos a la pausa y bueno... Muy bien, continuamos en el programa. Augusto Álvarez Rodríguez está con nosotros aquí y queríamos compartir con ustedes y con Augusto, por supuesto, también parte de lo que fue la homilía de Monseñor Carlos Castillo. Algunos dicen que fue el mensaje que queríamos escuchar. Ayer, caudillismos, ambiciones particulares, ambigüedades, tibiezas y complicidades con el colonialismo, traiciones, apetitos de poder, corrupción, nostalgias aristocráticas. Hoy, instituciones públicas deficientes y corroídas ante las necesidades de seguridad, salud, trabajo, educación de calidad, equilibrio ecológico, organización autónoma solidaria, desarrollo de las poblaciones originarias y otras demandas de nuestro pueblo. Enorme crisis política con fondo viral de corrupción y encubrimiento al servicio de intereses particulares, indiferencia, individualismos, intereses de grupo, mafias. Parece un diagnóstico quirúrgico, ¿no? Así es, y su homilía iba en el tono de la necesidad de renuncia por el bien de la comunidad, con un tema bíblico, pero que apuntaba directamente a Pedro Castillo y al Congreso de la República. A los dos lados, ¿no? ¿Al Congreso de qué manera? Porque le hablaba a los dos poderes y incluso los llega a mencionar de la importancia de que tengan que renunciar para cuando se requiera hay un objetivo mayor, la vocación de renuncia. Cuando habla de tibieza o cuando habla de intereses particulares. Bueno, de los dos lados. Creo que ahí estamos en una competencia entre el Congreso y el gobierno. Pero además no nos olvidemos, todos miramos ahora al presidente porque es el día del presidente, pero el Congreso tiene una desaprobación que es
14 puntos más alta que la del gobierno, ¿no? Claro, y eso nos pone en una situación mucho más complicada en la eventualidad de que se pueda llegar a los votos para la vacancia. Ya hay algunos que, bueno, alguien decía, ¿no? El barco se hunde, las ratas saltan. Todos toman distancia. Cerrón hoy critica, como decías tú, criticas Oscar Caipo, critica el propio Cerrón, dice mensaje vacío. Entonces se siente que van tomando hasta los aliados alguna distancia estratégica. Así es. Hoy día ya no le queda casi nadie al presidente Pedro Castillo. Ahí me Pero preocupa. sigue ahí. Bueno, sigue ahí porque lo que ocurre es que hay una complicidad, hay un contubernio entre el gobierno y el Congreso de la República, donde el presidente no quiere salir porque además ya es evidente, y él debe ser consciente que si es que él sale, va a la cárcel de frente, que no tiene... Pero Pablo Kuczynski le embargaron la casa al día siguiente, entonces los fiscales no van a entrar en tutillas y cosas. Pero el Congreso lo que se da cuenta es que el riesgo que tiene es que vacar al presidente implica la disolución del Congreso. Hay alguna gente que tiene en el Congreso la peregrina idea de que dice, vamos a tener una elección presidencial, pero no del Congreso. Yo sospecho que la gente no está en esa actitud y que en ese caso van a ir al Congreso a hacer algún tipo de movimiento diferente. Entonces se dan cuenta que eso. Creo que la salida Mávila va por el lado, lo estábamos conversando, de dos lados. Creo que la Fiscalía está pisando fuerte. Y lo que está declarando Bruno Pacheco, lo que va a declarar Silva, cuyo abogado dice, por favor, Maya lo venía diciendo hace mucho tiempo, quiero hablar, quiero salvarme, o que me reduzcan la pena. Eso va a ser demoledor para el presidente. Entonces, ¿qué hacemos con la constatación de un presidente ladrón e inepto? ¿Cómo resistimos 4 años más? Eso no da pie. Y creo que la opinión pública, a diferencia de lo que piensa el presidente Pedro Castillo, el empleo falta, la precarización del empleo, el empleo es muy malo hoy en día. Subestima, dirías tú, a la mayoría de la población, totalmente. el presidente con un Los discurso de esta ingresos, naturaleza. los que han conseguido reinsertarse al mercado laboral, lo han hecho luego de la pandemia con 19% menos de los ingresos que tenían antes. Hoy en día la gente gana menos, hoy en día la gente come menos, y eso es innegable, y el presidente Castillo quiere dorar la píldora tirando un bono por acá, un bono por allá. Eso no va a dar. La gente, cuando está con más hambre y con menos dinero en el bolsillo, es menos tolerante a las denuncias de corrupción. Cuando la economía está boyante, la gente no le da tanta importancia. Yo creo, por ejemplo, que el señor Fujimori cayó con el video de Curi Montesinos porque manejaron mal la crisis financiera del año 98. Si la economía estaba boyante, eso pasaba muy rápido. ¿Tú crees incluso el Bradivideo podría haber pasado por alto? Porque, mira, hubo tantas veces donde se encontró la declaración jurada unos años antes de Vladimir Montesinos, y eso pasaba, y pasaba, y pasaba. Yo siento que cuando el bolsillo aprieta, las cosas se endurecen, y la gente es menos tolerante a aceptar los temas de corrupción. Ahora, sin embargo, perdóname la interrupción, también decías que esta muerte o esta caída va a ser tormentosa. Me parece que nunca esto no está en los manuales de ordenado, ni está escrito en la Constitución, ni la Constitución. La Constitución no se pone en casos tan salvajes como estos, donde se va viendo que el presidente comete 2 tipos de delitos. Uno, los que ha estado robando en ministerios como Transporte y Comunicaciones, y ojo, uno como el Ministerio de Vivienda, que es el mismo ministro de Vivienda desde el comienzo, no da nunca una entrevista, pero todos los testimonios te dicen que por ahí están pasando un montón de cosas. Los segundos delitos son aquellos que son delitos de corrupción, para cubrir la corrupción, y es usar el poder presidencial para lograr impunidad, que es otro delito. Y creo que por ese camino, y escucho cada vez más a abogados, a Sabache, Roberto Pereira, todos abogados serios de este país que te dicen, eso va camino a una suspensión del cargo, porque el presidente usa su poder para evitar ser investigado. Y lo vemos a todos los días. Es flagrante, votar al ministro del Interior, poner a otro ministro que ya es evidente que quiere parar las cosas. La Fiscalía le mete una tremenda carta al ministerio diciendo, oiga, ustedes no quieren agarrar a los fugitivos, que se incendie el piso 12 de la DIRINCRI con la documentación de los casos, que se secuestre a periodistas para que hagan una proclama a favor de la esposa del presidente Castillo. La ley Mordaza para evitar que la prensa divulgue los casos de corrupción de Pedro Castillo. Es evidente que el señor Castillo está usando su poder presidencial para evitar que sea investigado, para construir impunidad. Pero tiene entonces la complicidad de algunos ministros. El papel de Aníbal Torres, se decía que Aníbal, yo diría que ¿tú dirías que de todos? Aníbal Torres se decía mucho, va a salir porque está agotado, va a ser la carta que se jugará el presidente para refrescar o intentar tener un nuevo aliento, pero
pero Aníbal Torres parece inamovible y pareciera que hay una relación de dependencia incluso de Pedro Castillo frente a Torres. Claro, y tú has visto cuando, porque los dos son de Chota, y cuando habla el presidente Castillo de Aníbal Torres, dice el doctor Torres, lo mira con una reverencia muy, muy grande, y hay una relación muy, muy cercana, y Torres no se quiere bajar. Torres quiere seguir hasta el final, y no se va a querer ir, porque además Torres también tiene problemas. Torres ha usado la publicidad del Estado para, a discreción, como fue denunciado por una funcionaria de la PCM, y valgan verdades. Torres ha sido el gran encubridor, el gran operador de todas las decisiones. Torres, por ejemplo, fue el que se bajó al Procurador General del Estado, al señor Daniel Soria, porque comenzó a investigar a Pedro Castillo hace 6 meses. El premier... ¿Eso es un delito? Totalmente, es un delito. Y el premier Aníbal Torres funciona como una especie de consiglieri de esta mafia. Es el gran abogado, el que maneja las cosas. Y tú no ves, lo hablamos hace un rato, tú no ves ministros que estén ocupados de lo que es su cartera. El señor Roberto Sánchez está ocupado de algo del Mincetur, en modo alguno, es el defensor político del presidente. El señor Alejandro Salas, en Machu Picchu, todos los problemas que hay. Cuélap se cae a pedazos. Sigue, claro, y él está defendiendo sigue políticamente al presidente. ¿Cuáles son los ministros que están actuando en favor de sus políticas públicas de un país que no está funcionando? Sacar un pasaporte era hasta hace poco tiempo un trámite regular. Hoy en día es una odisea. Todo no funciona en el país. La vacunación se ha detenido. ¿Cuáles son los dos méritos del presidente Castillo que no los ha mencionado? Son dos. Uno, haber promovido que Julio Velarde se quedara en el Banco Central. Y dos, vacunar bien. Pero cuando estaba vacunando bien, le dijo a Hernando Ceballos, oye, Hernandito, Vladimir quiere la chamba para el agua racimada, para Condón. Así es. Entonces es un gobierno que no funciona, y el presidente de la República me parece que es un náufrago que está agarrado a una balsita para ver cómo llega a una islita y luego pasa a la siguiente y pasa a la siguiente. Pero así no se hace un gobierno. El país está cayendo a pedazos. Y bueno, y las acusaciones de que también habría participado directamente en promover la fuga de Bruno Pacheco, ¿no? Bueno, pero ahí están los testimonios. Y me parece que ya, si es que la Fiscalía ha negociado con esta persona, Bruno Pacheco, no es que la gente va un día, toca la puerta y dice, quiero ser colaborador eficaz. Pase adelante, ¿qué quiere? ¿Café? ¿Quiere té? A ver, claro. No, es que conversan antes. El abogado de Juan Silva está yendo de hace ya varios días al Ministerio Público para decir, preparar, claro. Y la Fiscalía le está preguntando, bueno, ¿qué cosa traes? ¿Qué cosa va a contar? Creo que el expediente de Pedro Castillo está muy grande, muy fuerte. Claro, no se le puede acusar durante su mandato. Y es la estrategia que tiene el corrupción. abogado, incluso de negar, de Claro. bloquear, de interponer acciones para evitar que sea Pero eso investigado. es en el plano judicial. Sí. En el plano político, ¿qué se hace en la opinión pública Pero con ahí un no estamos presidente que se flaqueando demuestra más que es un porque ladrón? políticamente se recalca, no lo decimos solo aquí, lo dicen en el extranjero, por menos se vacó a otros presidentes. Por supuesto, por menos se vacó a Es decir, Vizcarra esto y arrastra por al menos se Congreso en empujó su a Pedro conjunto Pablo también. Kuczynski para que Arrastra. renuncie. Arrastra al Congreso sin duda. Como Así dices es. tú, va a ser insostenible que el presidente sea vacado y que el Congreso no tenga que renunciar también. Creo que el Congreso quiere jugar la carta de ver cómo, si es que ya no le queda otra, Poner el termómetro. vacarlo al presidente para jugarse la carta de que se quede Dina Boluarte. Quiero decir Dina Boluarte en todo esto, que es parte de la misma cosa. Es ministra de Estado desde el comienzo, avalando todas las cosas. Los ministros de Estado avalan todo políticamente, y ellos están escuchando a Bruno Pacheco y despachando con el presidente, y no hay nadie que diga, oiga, presidente, acá hay un problema. Bueno, a propósito, el presidente también nos dedicó buen tiempo, ¿no?, del discurso. Vamos con lo que el presidente dijo sobre los medios de comunicación y la desinformación. Los medios de comunicación, en su mayoría, se han encargado de que nos mantengamos y de mantenernos desinformados. ¿Acaso se difunden las informaciones del crecimiento económico del Perú? Los medios empeñados en destabilizar el gobierno no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo. Solo se emiten esas cosas. Acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar las pruebas porque no la van a encontrar. Claro, el problema para el presidente es que los medios no están buscando la prueba. Quien está buscando la prueba es la Fiscalía. Mira, a mí me gusta que el presidente esté molesto con la prensa porque implica que la prensa está haciendo un buen trabajo.
Que un presidente haga un discurso y diga, quiero agradecerle al periodismo, la verdad, qué bien que hablan de mí, estoy feliz, muchachos, muchas gracias. Eso creo que nos hace bien que el presidente diga, la prensa es la que tergiversa. Claro. Y dice la mayoría, que será TV Perú, es la única. Creo que hoy en día solamente quedan TV Perú y Diario 1. Que son los que más o menos están respaldando al presidente. En TV Perú ya lo puedo entender, pero no queda nada más. Bueno, y medios regionales también, ¿no? Seguro, Algunos. pero leo hoy día el The Economist, tiene un artículo durísimo sobre Pedro Castillo. El País, un artículo durísimo. Lo que veas de la prensa internacional. Correcto, pero es la te hablan prensa de un internacional presidente- golpista. Fernando del Rincón le han dicho golpista el otro día también. Claro. El periodista que quiere vacar al presidente. ¿Qué interés Pero puede tener la prensa internacional en vacar al lo presidente? bueno es que el presidente critique al Ajá. periodismo, lo cual es bueno. Creo que es un gobierno que tiene ojeriza contra la prensa y lo que va es una onda de atacar a la libertad de expresión vía, por ejemplo, la ley Mordaza, que es algo que no hay que permitir que se pueda aprobar, ¿no? Ujú. La situación de la fiscal. ¿Esta fiscal está haciendo las cosas bien? Yo creo que lo está haciendo muy bien. Y habla un poco mal de los que estaban antes, de fiscales de la nación, que no estaban... A pesar, por ejemplo, de este cambio de Betsabe Revilla y de otro asunto que No lo llevo a todavía no entender termina de plenamente, esclarecer. pero la verdad que he escuchado versiones de que era una cosa matemática que salía, que no estaba caminando bien, pero debe investigarse. Lo que no veo es a la fiscal con la fuerza que entra contra el gobierno, para investigar al gobierno, y que sea tan tonta de meter la pata por proteger a su hermana. Esto no se me ocurre. Creo que hay que indagar bien qué es lo que ha pasado ¿Sientes que con habrá esa una fiscal. embestida en contra de la fiscalía? No tengo la menor duda. Benji Espinosa cada vez que habla dice la fiscal que está faltando a la Constitución. Así es. No tengo y la menor de duda. hecho van a intentar desacreditar. Seguramente, pero el Ministerio Público lo que tiene son casos que se están armando tremendamente sólidos porque tienen los testimonios de dos personas que son muy cercanas al presidente Pedro Castillo. Lo que Bruno Pacheco sabe es muy grande. Lo que Carelim sabe, y coincidía con lo que dice Bruno Pacheco, y va a coincidir seguramente con lo que diga Juan Silva. Pero vas viendo los casos, los hermanos de la primera dama estaban dándole dinero a la constructora con la cual va la señorita Jennifer, con el chaleco de esta empresa. O sea, cada día aparece un caso diferente y lo que es muy penoso, la verdad, porque... Mira, yo en la segunda vuelta la verdad que sentí que ya habíamos perdido en la primera. Ni Keiko Fujimori ni Pedro Castillo me generaron ninguna ilusión. Pero con Pedro Castillo sentí que de repente podía, cuando ya había sido elegido, ser un presidente que sabía escoger gente, que podía aprender en el cargo. La verdad que es una estafa, es un fraude él mismo, y es un fraude para la gente pobre que aspiraba a tener un presidente conectado con el campesino, con el maestro rural. Pedro Castillo no representa ni a los campesinos, porque los campesinos son gente que se juega todos los días la vida con sus sembrías. No es un maestro rural. El maestro rural es una persona que te enseña matemática, lenguaje, historia, todo. Es alguien que se sacrifica mucho. Y los chotanos no son como Pedro Castillo. Muy bien, con eso nos quedamos a gusto. Gracias por estar con nosotros A ti, esta María. noche. Feliz 28. Feliz 28. Ya vamos a pasar de esto, no te preocupes.